Hola amigos, mi nombre es Gonzalo Salazar, encargado del programa BiblioRed de la Biblioteca Chehuayante. Hoy veremos el módulo 3 de Excel, en donde aprenderemos a realizar sumas de diferentes maneras. Lo primero que vamos a hacer es, en las celdas, escribiremos alguna tabla con información. Voy a escribir una tabla en donde contenga días de la semana: martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Además de eso, escribiré un par de elementos en donde nosotros podríamos guardar. Por ejemplo, cuánto gastamos en pan, en verduras, frutas, ¿qué más podría ser? Bebidas. Dejaremos eso como ejemplo. Para el día lunes, supongamos que gastamos 1000 pesos de pan. El día martes, 800 pesos. Miércoles, 1500. Y así vamos a ir rellenando. Vamos a seguir rellenando la tabla. Supongamos que yo tengo ya la tabla lista, ¿cierto? Rellena. Entonces aquí tengo el ítem y además el día de la semana. Ya, la idea va a ser que nosotros podamos sumar estos valores, ¿cierto? Vamos acá a añadir una columna que diga total, y la idea va a ser sumar cuánto gastamos desde el lunes al domingo, ¿cierto? En pan, cuánto gastamos de lunes a domingo en verduras, en frutas y en bebidas. En el Excel, para realizar una suma, lo primero que tenemos que hacer es añadir el signo es igual. El Excel, cuando nosotros añadimos el signo es igual, va a empezar a entender que nosotros vamos a realizar alguna operación matemática. Ahora, vamos a ver una manera manual, ¿cierto?, de hacer una suma. Eso quiere decir, manual es sumar uno por uno. ¿Ya? Nosotros, en este programa, no sumamos el número, sino que sumamos su ubicación. Y a esto me refiero, que yo no le voy a poner 1000, sino que le voy a poner la ubicación de donde está el 1000. ¿Ya? En este caso, ¿dónde está el 1000? En la columna B y en la fila 3. Esa es su ubicación. Por eso va definido el número. Por ejemplo, acá, ¿cuánto se gastó el jueves en pan? Se gastó 2000. Pero nosotros no vamos a poner el número 2000, sino que vamos a poner la ubicación. Y el Excel va a interpretar qué valor tiene. En este caso, el 2000, ¿dónde está? ¿En qué columna? En la columna E, ¿cierto? ¿Y en qué fila? En la fila 3. De esa manera vamos a ir poniendo las ubicaciones. ¿Dónde está el 1000? Ya lo habíamos dicho, en la columna B, en la fila 3. Entonces añadimos B3. Automáticamente el Excel reconoce esa ubicación y la selecciona, en este caso, con un rectángulo azul. Para seguir, ¿cierto?, añadiendo más valores a la suma, tenemos que poner el signo de suma más. Ahora vamos a sumar cuánto se gastó el martes en pan, que fueron 800. Pero ¿dónde está el 800? En la columna C y en la fila 3. De esa manera seguimos sumando los demás. Más. El miércoles se gastaron 1500 pesos en pan, ¿cierto? ¿En qué columna está? En la columna D y en la fila 3. Y así vamos integrando. Signo más. El otro en la columna E y en la fila 3. Seguimos. Sábado. F3. Seguimos. O sea, el viernes. Ahora el sábado. G3. Y el domingo.
signo más, ¿cierto? Siempre cada uno separado con el signo más para que él entienda que lo que estamos haciendo es sumar la información. Y ahí tenemos todos los valores o todas las celdas que yo quiero sumar en la operación. Ahora, para obtener el signo matemático, lo que tengo que hacer es presionar la tecla Enter o Intro. Y automáticamente él tiene el valor. Si yo pincho otra casilla en blanco, en esta parte de acá, que es la barra de la fórmula, ¿cierto? No aparece nada, pero si yo pincho este, es donde aquí está el valor, sale 9.800 pesos, pero en la barra de la fórmula me aparece la fórmula que yo puse. Perfecto, él interpretó qué valor tenía la celda y realizó la suma. ¿Por qué nosotros ponemos la celda donde está ubicada y no el valor? Porque si yo quisiera cambiar el Excel, una de las cosas características que tiene es que se puede ir reutilizando alguna cosa. Por ejemplo, yo el jueves me equivoqué, no eran 2.000 pesos, eran 3.000. Cambio el valor. Como yo cambié el valor y yo ya le había dicho, ¿cierto? En la operación acá que E3, donde está el valor de pan, ¿cierto? Del día jueves, que lo sumara. Como yo lo cambio, automáticamente cuando yo cambio el valor y presione la tecla Enter, el total se va a volver a recalcular y ya no va a ser 9.800 pesos, sino que va a ser 10.800. Esa es la idea de ir sumando la celda y no el valor directo, porque si yo pusiera el valor directo no podría recalcular el Excel, porque estoy apuntando a un valor y no a una celda. ¿Ya? De esa manera hacemos los demás. Vamos a hacer lo mismo con verdura. Primero, como dijimos anteriormente, va el signo es igual para que el Excel entienda que es una operación matemática. Ahora, además de nosotros escribir la celda, hay otra opción que es ir pinchando la celda que yo quiero sumar. Supongamos, después de que pusimos el signo es igual, pincho el 800, él automáticamente pone la celda donde está ubicado el 800, que es B4, ¿ven? Simplemente ponemos signo más y vamos pinchando las demás que yo quiera sumar. C4 más, D4 más, y así voy pinchando cada una de las demás que necesite sumar, hasta que tenga todos los valores. Y recuerden que con la tecla Enter o Intro me va a obtener el resultado. Seguimos con lo otro, que sería cuánto se gastó en verduras. Es igual, pinchamos este, seguimos pinchando los demás, añadiendo el signo más para que pueda obtener, pueda realizar la suma, y posteriormente al final la tecla Enter. Haremos el último, que es de bebidas. Seguimos realizando las sumas. Perfecto. Y ahí tenemos la suma de todo. Así como sumamos hacia el lado, también podemos sumar hacia abajo. Por ejemplo, queremos ver cuánto se gastó entre todos los valores. Supongamos cuánto se gastó en la suma de verduras, pan, frutas y bebidas. Hacemos es igual y sumamos hacia abajo. Pinchamos, signo más, pinchamos, signo más, pinchamos, signo más, pinchamos. Ese era el último valor y después le damos el Enter y se gastaron en la semana, entre pan, verduras, bebidas y frutas, 33.500 pesos. ¿Ya? Esta es la forma manual de hacer la suma. ¿Ya? Forma manual, eso quiere decir total manual. Le voy a poner acá total manual, eso quiere decir que yo voy uno por uno. Vamos a realizar otra opción, que es total función. Hay otra opción que nos permite sumar varios números al mismo tiempo sin tener que pinchar todos. Simplemente seleccionando el primero y el último,
podremos sumar todos los valores. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque en el Excel generalmente se utilizan planillas con muchos datos, con mucha información. Supongamos tenemos 100 números y queremos sumar esos 100 números. Sumar uno por uno es muy lento. Nos demoraríamos mucho y en este caso tendríamos que utilizar alguna función que nos permita sumar, como les digo yo, varios números al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero, regla es igual, siempre, sí o sí. Ahora, vamos a utilizar una función específica del Excel que es para sumar. Y esa es la función suma. Entonces, ustedes, después de poner el es igual, ustedes ponen la palabra suma. Ahora van a abrir paréntesis. Y aquí ya nos está diciendo número 1, número 2. Ahora, ¿qué hago yo? En esta parte, pincho. Hay varias opciones. Vamos a ver la más fácil. Pincho sin soltar, ¿cierto? Automáticamente él me puso B3 y arrastro sin soltar hasta donde yo quiera sumar. Supongamos que hasta domingo. De lunes a domingo quiero sumar el total de lo que se gastó en pan en la semana. Entonces, como les dije yo, pinchan sin soltar el primero y lo arrastran hasta el último. Cuando están encima del último lo sueltan. Y automáticamente él pone que hay que sumar, ¿cierto? Desde B3, que es este, ¿cierto? B3. 2 puntos, es como decirle un hasta. El 2 puntos en computación, ojo, no es división, es para seleccionar un rango de números, ¿ya? Entonces, es como decir B3 hasta H3, que va a ser el domingo. Después, simplemente cerramos el paréntesis y le damos el Enter. Y obtuvo el mismo resultado de otra manera más simple y más rápida. Nuevamente, es igual. Escriben la palabra suma. Después de eso, ustedes abren paréntesis. Y lo que hacen aquí es arrastrar. Otra opción sería que ustedes también escribieran manualmente. O sea, en este caso sería, en vez de yo quiero sumar el 800, ¿dónde está el 800? En la columna B y en la fila 4. Entonces pongo B4, le añado manualmente el 2 puntos y ahora veo dónde está el último, que sería domingo, ¿cierto? Que está en H4. H4, cierro paréntesis y le doy al Enter. Obtiene el mismo resultado que antes. Volvemos a hacer lo mismo. Signo es igual, regla, siempre va al principio. Escribimos la palabra suma. Esa es la función del Excel que nos permite realizar sumas. Después, como les dije yo, tenemos la opción o de escribirlo, como lo hicimos recién, ¿cierto? O arrastrando, como lo hicimos anteriormente, pinchamos y arrastramos hasta donde nosotros queremos sumar. En este caso está el domingo. Cerramos y el Enter y nos vuelve a dar el mismo resultado, pero de otra manera más fácil. Nuevamente es igual la palabra suma, paréntesis, pinchamos el primero y arrastramos hasta el último, soltamos. Cerramos el paréntesis y el Enter. Vamos también a realizar la suma de todos los días. Nos debería dar el mismo valor, que son 33.500. Es igual la palabra suma, paréntesis. Y ahora, en vez de arrastrar hacia el lado, también lo podemos hacer hacia abajo. Pinchamos sin soltar el primero y arrastramos hacia abajo. Recuerden que, ¿qué nos está diciendo aquí? Suma lo que hay desde J3, que es el primero, ¿cierto? La columna J, la fila 3, hasta, recuerden que el 2 puntos es como decir un hasta, ¿cierto? Para seleccionar un rango de números o de celdas, J6. Y J6 es 12.500, ¿cierto? J6. Simplemente cerramos y le damos el Enter. Y nos da el mismo valor que teníamos anteriormente. Esta manera nos sirve para sumar de manera manual. Nos puede servir cuando sean pocos números, o con la función de la suma, que es una función del Excel que nos permite sumar hartos números al mismo tiempo. Hay otra manera también de hacerlo, que es con la tecla que dice arriba autosuma. Es exactamente lo mismo que la función de la suma. Vamos a verlo aquí. Vamos a pinchar. Vamos a verlo aquí.
vamos a pinchar la autosuma, ¿cierto? Y aquí tenemos que simplemente seleccionar y el enter. Nuevamente, lo voy a hacer nuevamente. Pinchamos en la casilla donde yo quiero dejar el resultado, ¿ya? Ustedes siempre tienen que ubicarse en las casillas donde quieren dejar el resultado. Pinchamos el botón de la autosuma, nos va a agregar automáticamente la función, y después, ¿qué hago? Pincho sin soltar y arrastro hasta donde yo quiero sumar, y posteriormente añado el enter. Nuevamente autosuma, ¿cierto? Aquí me intenta sumar otra cosa, pero ¿qué hago yo? Le doy y selecciono todo lo que necesito sumar yo, ¿ya? Ahí me pasé, seleccioné uno de más, que era este, pasé de largo, era hasta H5, y hacemos la última, autosuma, seleccionamos y el enter. De esta manera tenemos la forma manual, la forma de la función, y también esta es con función pero con el botón de la autosuma arriba. Todas opciones válidas, ya, para que nosotros podamos realizar las sumas. Ahora vamos a borrar todo esto de acá. Vamos a borrar estos datos. Seleccionamos y borramos con suprimir. En un módulo anterior nosotros vimos cómo poder hacer como el relleno de información. Supongamos que yo quiero copiar un 40, tengo ese 40 hacia abajo, y que yo quiero copiar ese número hacia abajo. En la parte inferior derecha, ¿cierto?, aparece un cuadro verde, un cuadradito verde de la celda. Cuando yo quiero copiar información hacia abajo, me sitúo sobre ese cuadradito verde, pincho sin soltar y lo arrastro. De esta manera, el Excel copia la información. Y esto podemos también hacerlo para copiar la fórmula hacia abajo, y para que yo no tenga que hacer esto línea o fila por fila. Si la casilla que está arriba ya tiene la fórmula correcta, yo podría copiar esa fórmula hacia abajo. ¿Qué hago? Me sitúo encima del cuadrado verde, pincho sin soltar y lo arrastro, y me obtiene el resultado. ¿Qué hace el Excel? Como él ve que tuvo que sumar B3 más C3 más D3 más E3 y así hacia el lado, él entiende que abajo tiene que hacer lo mismo, pero en vez de con B3, con B4, C4, D4, E4. ¿Se entiende? Abajo lo mismo, en vez de B4, B5, C5, ¿cierto? Y después B6, C6. Esto funciona para cualquier fórmula. Así que si yo copio esta fórmula hacia abajo, recuerden cómo lo copio. Me sitúo en el cuadradito verde que está en la esquina inferior derecha, pincho sin soltar, me tiene que aparecer ese símbolo que es una cruz, ¿cierto?, negra, y simplemente arrastro todas las casillas que yo quiera que tengan la misma fórmula. Después lo suelto y automáticamente me entrega el resultado. Vamos a revisar aquí. La función de la fórmula dice suma, ¿cierto?, B3 hasta H3. Entonces, como él ve que tiene que ser B3 y H3, ahora entiende que tiene que ser B4 y H4. Como la copiamos hacia abajo, después tiene el B y dice que tiene que ser, en vez de B4, B5, H5, B6, H6. Y de esa manera va a copiar la información, y así nos ahorramos un par de pasos, no tener que estar copiando la fórmula cada rato. Simplemente, ya teniendo la fórmula correcta, que eso sí o sí tiene que estar, que la fórmula esté buena, simplemente pinchamos sobre el cuadradito del autorrelleno y la arrastramos hacia abajo. Por hoy, y con este módulo quedaremos, que es el módulo 3, ¿cierto? Sí, el módulo 3. Vimos las funciones de la suma, ¿cierto? Distintas maneras, manual, con función, con la opción de la autosuma, y además el relleno de información. Y en un próximo módulo veremos más funciones que podríamos utilizar en el Excel. Que estén muy bien, chao.